A ver, hablemos de un tema que a todos nos suena, y mucho, la corrupción. Hoy vamos a desmenuzar un análisis muy interesante sobre por qué problemas tan gigantes como este parecen, a veces, imposibles de resolver. Y nos vamos a enfocar en una idea que lo cambia todo. ¿Qué pasa si vemos la corrupción no como un montón de delitos aislados, sino como un sistema completo, uno diseñado para seguir funcionando? Y aquí está la pregunta del millón, ¿no? La que resuena en tantos países, especialmente en nuestra América Latina. ¿Por qué, a pesar de tantos esfuerzos, la corrupción se siente como un monstruo de 1000 cabezas que siempre vuelve a crecer? Bueno, en este análisis vamos a explorar justamente eso, las raíces de por qué parece invencible y, lo más importante, si de verdad existe una solución de fondo. Muy bien, vamos al grano. La clave para entender esto es cambiar el chip. Pensemos en la corrupción, el narcotráfico, la pobreza. No son solo un problema de manzanas podridas, son más bien los síntomas de un árbol que está enfermo desde la raíz. El problema no son solo las personas, es la estructura en sí misma, un sistema que se ha metido hasta el tuétano de las instituciones. Y esta es la imagen central de todo el análisis. Imaginemos una pirámide de poder, como las que conocemos bien en nuestra historia. Según esta visión, la corrupción no nace abajo, en la base, nace en la mismísima cúspide. Es como una cascada tóxica que empieza a caer desde lo más alto y va empapando todo a su paso, cada nivel de la estructura. Y ojo, que esto no es un desorden, sigue una lógica, una especie de efecto dominó destructivo. Primer paso, la corrupción se instala bien arriba. De ahí, como consecuencia, nace el segundo paso, el famoso clientelismo político, esa red de favores que compra lealtades y votos. Y una vez que esa red ya existe, se abre la puerta para el tercer actor, el crimen organizado, que encuentra en ese estado débil el campo perfecto para crecer. Es un dominó donde la primera pieza siempre cae desde arriba. Ahora, si el problema está en la estructura, ¿por qué insistimos tanto en soluciones que ni siquiera la tocan? Vamos a ver por qué esas respuestas que siempre escuchamos, las que llenan los titulares de los periódicos, muchas veces no son más que un espejismo. Es que el contraste es brutal. La promesa siempre suena bien. Mano dura, leyes más fuertes, más cárceles. Parece la solución. Pero la realidad, como lo muestra este análisis, es que estas medidas son como una red de pescar con hoyos gigantes. Atrapan a los peces pequeños, a los de abajo, mientras que los verdaderos tiburones, los que diseñaron todo el sistema, siguen nadando libres allá arriba. Y claro, con este panorama, la sensación de desesperanza es casi inevitable. Si el sistema está podrido desde la raíz y las soluciones de siempre no funcionan, ¿entonces será que estamos condenados al fracaso? Es la pregunta que nos obliga a hacernos este material. Y aquí, en las palabras exactas de Miguel Sobrado, la pregunta resuena con toda su fuerza. Es que resume el sentir de sociedades enteras que se ven atrapadas en ese círculo vicioso. Dejemos que la pregunta cale un momento. Y la respuesta que ofrece este análisis es un no rotundo. Y esperanzador. No estamos condenados. Pero la salida, claro, no está en seguir podando las mismas ramas de siempre, sino en ir directo a la raíz del árbol. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. No se proponen soluciones mágicas ni balas de plata. Lo que se plantea es una estrategia de dos frentes, un ataque simultáneo a la estructura del problema, tanto desde arriba como desde abajo. La estrategia es como una pinza. Por un lado, hay que golpear la cabeza del sistema, atacar la impunidad de los de arriba para que esa cascada tóxica deje de fluir, y al mismo tiempo fortalecer la base, darle poder a las comunidades organizadas, dándoles control real sobre su propio destino. Empecemos por arriba, por la cúpula. La lógica es simple pero muy poderosa. Cuando el castigo por corrupción es ejemplar en la cima, el mensaje se escucha en toda la pirámide. Ese paraguas de impunidad que protegía a todos los de abajo, de repente, desaparece. Y la corrupción deja de ser un negocio seguro y se convierte en un juego de altísimo riesgo. Y que nadie piense que esto es pura teoría, ¿eh? Hay precedentes. El análisis señala casos como Singapur, China o Vietnam, países que enfrentaron crisis de corrupción muy profundas. Su estrategia clave, medidas drásticas y ejemplares contra sus propias élites. El resultado fue un efecto que desmotivó la corrupción en toda la administración pública. Pero claro,
Atacar solo la cabeza no es suficiente si el resto del cuerpo sigue débil. Pasemos ahora al segundo frente, que es igual de importante. De nada sirve limpiar arriba si la base de la pirámide sigue desorganizada y dependiendo de otros. Aquí es donde entra en juego el poder de la comunidad. Y para esto, el análisis nos presenta un concepto clave, la alfabetización organizacional. No se trata solo de saber leer y escribir, se trata de saber organizarse. Es la capacidad de una comunidad para tomar las riendas de su propio destino, administrar sus recursos, supervisar sus proyectos y construir su futuro sin tener que depender de esas redes clientelares que justamente se alimentan de su desorganización. Y cuando una comunidad se empodera así, los resultados son concretos, se pueden ver. Con control comunitario, los recursos dejan de perderse en el camino y llegan a donde tienen que llegar. Los servicios públicos empiezan a funcionar para todos, el progreso se empieza a notar. Y quizá lo más importante, se le corta el oxígeno a las mafias clientelistas, porque una comunidad organizada ya no es una presa fácil. Y con esta pregunta cerramos. Es una idea que le da la vuelta a todo. Quizás, además de mirar siempre hacia arriba esperando que la justicia llegue, la verdadera revolución empieza abajo. Y si la clave para sanar la estructura de un país entero no está en un solo salvador, sino en la fuerza organizada de miles y miles de comunidades, una idea que sin duda vale la pena pensar.